En este último vídeo veremos qué es un aula virtual, cómo se estructura y cómo podremos organizar y gestionar cada uno de los bloques del aula virtual. A continuación veremos qué es un aula virtual, cómo se estructura, cómo organizar el aula virtual y cómo gestionar el aula virtual. Para ello deberemos tener acceso a una plataforma Moodle donde nos identifiquemos con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. A continuación veremos el listado de categorías y cursos disponibles en este aula virtual. Las aulas virtuales son espacios web presentes en una plataforma LMS que permite al profesorado gestionar sus actividades docentes. La plataforma Moodle se organiza por categorías y en cada una de estas categorías estarán los cursos o aulas virtuales que contiene la plataforma. Tanto los profesores como los alumnos podrán disponer de varias aulas virtuales a las que podrán acceder a través del apartado Mis cursos que aparece en un lateral. En este caso aquí disponemos del aula Moodle en la que desarrollaremos las actividades sobre este módulo. Cuando accedemos a un aula virtual por primera vez nos encontraremos en la aula virtual vacía. Por defecto aparecerá una actividad que es el foro de novedades, que se trata de un foro destinado a las comunicaciones que el profesor tiene que hacer a los alumnos. En este caso es un foro de tipo unidireccional, por lo que los alumnos no podrán responder a los mensajes enviados por el profesor a través del foro de novedades. Sin embargo, sí les llegará una notificación del mensaje a sus correos electrónicos. El aula virtual distingue tres bloques principales: el bloque central, donde se desarrolla todo el contenido del aula virtual, y los bloques laterales, que son bloques complementarios asociados al contenido o no. El número de bloques que tiene el aula virtual por defecto es de 10 temas o 10 bloques. Es importante tener en cuenta que por defecto nos aparecerá el bloque de navegación, donde se enumeran cada uno de los temas que tenemos en la página principal. Además tendremos también acceso al apartado Mis cursos. El siguiente bloque es el bloque de administración, donde podremos activar la edición para gestionar y diseñar el contenido que queremos incorporar en el bloque central de nuestra aula virtual. Además tendremos acceso al apartado de usuarios, donde podremos crear los grupos y editar los métodos de matriculación de los estudiantes, informes para ver la actividad del alumnado en el aula virtual, calificaciones, copias de seguridad y restauración para importar o exportar el contenido del aula virtual, y el banco de preguntas para generar las preguntas que utilizaremos en la actividad tipo cuestionario. También podremos visualizar el aula virtual desde otro tipo de roles, como por ejemplo el de estudiante, o acceder a los ajustes de mi perfil, donde podremos diseñar el contenido que queremos que aparezca en nuestro perfil y cambiar nuestra foto en nuestro perfil. Aunque los bloques laterales aparecen a ambos lados del aula virtual, el profesor puede decidir quitarlos, ocultarlos o moverlos a un solo lado para que prevalezca la parte central donde se desarrolla el contenido del aula virtual. Muchos de los bloques laterales hacen referencia a la actividad que acontece en la parte central del aula virtual, como por ejemplo el bloque de actividad reciente, actividades, buscar en foros, etc. Para comenzar a trabajar con el aula virtual, el profesor deberá activar la edición. Podrá hacerlo desde la parte superior a la derecha en el botón Activar edición o desde el bloque de administración también en la opción Activar edición. Si pulsamos esta opción, aparecerán las herramientas de diseño y configuración de los recursos y actividades del aula virtual. Como podemos ver en el foro de novedades, aparece a la derecha la opción Editar. Si desplegamos las opciones, accederemos tanto a editar ajustes del recurso foro, como mover a la derecha para establecer una sangría, mover a la izquierda para quitarla en este caso, duplicar para que el sistema genere un segundo foro de novedades, asignar roles si queremos asignar roles localmente a este foro, o borrar si quisiéramos eliminar el foro de novedades. Además podemos mover el recurso de ubicación utilizando las flechas que aparecen justo a la izquierda y moviéndolo al bloque deseado. Además, entre las opciones de edición del bloque podremos mover el bloque de lugar, editar el título que viene por defecto del bloque, cambiando tema 1 por otro título
Siempre el tema 1 o tema 2 son los nombres que vienen por defecto y podremos cambiarlo por el título que queramos. Por ejemplo, tema introductorio. A continuación podremos incorporar un breve resumen y guardar los cambios. El apartado de resumen siempre sería opcional. Aquí aparecería el tema introductorio, que ya le hemos cambiado el título. En el icono de la bombilla podríamos remarcar o resaltar el bloque en el que estamos trabajando actualmente y el alumnado lo vería resaltado, o podríamos ocultarlo para que el alumnado no lo viera. Siempre aparecería para el profesor en color gris para que identifique fácilmente cuáles son los bloques que están ocultos para los estudiantes. Además, también en el bloque tenemos la opción añadir una actividad o un recurso. Desde esta opción podremos agregar tanto las actividades como los recursos que queramos, a través de los que se articularán el contenido que queramos desarrollar en el aula virtual. Para seleccionar cualquier actividad o recurso, simplemente tendremos que seleccionar la actividad deseada y pulsar la opción Agregar. Entre las opciones de actividades más destacables tendríamos la base de datos, el chat para la comunicación simultánea, la consulta para realizar una selección entre los distintos estudiantes, la opción de cuestionario, los foros de debate, la creación de un glosario de la asignatura, la lección para combinar la presentación de contenido y el desarrollo de pequeñas preguntas que refuercen la exposición del contenido, el paquete Score que tendríamos que crear paralelamente en un recurso externo, la opción de taller que permite la coevaluación entre los estudiantes, la tarea o el wiki. Y entre los recursos, lo más común es utilizar las etiquetas para la presentación de lo contenido o la organización en epígrafes del aula virtual, subir un archivo para cuando queremos incorporar un archivo al aula virtual. La opción carpeta nos permitiría lo mismo, pero en el formato de carpetas, libro o página para presentar contenido, y el paquete de contenido, que sería muy similar al paquete Score, pero en este caso el paquete de contenido nos permitiría pues hacer esa exposición de contenido, y URL para cuando queremos incorporar enlaces al aula virtual. Una vez hayamos incorporado los recursos o actividades que deseamos que aparezcan en la página principal de nuestra aula virtual, simplemente tendríamos que desactivar la edición y ya visualizaríamos el aula virtual terminada. De momento con el rol de profesor, porque tenemos todavía las funcionalidades de edición visibles, pero si quisiéramos visualizar el aula tal y como la verían los estudiantes, podemos ver una aproximación desde la opción que aparece en el bloque de administración, cambiar rol. Pulsaríamos la opción de estudiante y desde aquí veríamos una aproximación de cómo verían los estudiantes el aula virtual. Si nos fijamos, en este caso ha desaparecido el botón de activar edición y solamente algunas de las opciones del bloque de administración. Desde aquí podríamos volver de nuevo a nuestro rol normal como profesor para poder continuar con la edición del aula virtual, y si nos fijamos ya ha aparecido de nuevo la opción de activar edición tanto en la parte superior a la derecha como en el bloque de administración con el resto de las opciones de este bloque. Hay que tener en cuenta que el rol de profesor tiene muchas más funcionalidades, ya que normalmente es el que se encarga del diseño y configuración de los recursos del aula virtual. Sin embargo, el alumno tiene opciones más limitadas y participará en el aula virtual en la medida en la que el profesor configure aquellos recursos que permiten la participación y la interacción del alumno.